Hola, soy el pastor Armando Chávez de la Iglesia Profética La Gloria de Dios. Eh, Quería explicarte cuál es el significado de la palabra en Jeremías 33:3. Hay muchas personas que no le encuentran significado a este versículo. Hoy el Señor me colocaba que te lo explicara y quiero que le demos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Ok? Entonces este es el versículo. Aquí en este versículo saqué 3 puntos que quiero explicártelos, quiero desmenuzártelos, porque a mí me gusta desmenuzar bien el versículo para que las personas puedan entender el significado de este versículo o de cada palabra que Dios nos da a diario en nuestras vidas. Lo primero que Dios nos dice ahí es: clama a mí. Ahí hay una coma. Entonces vamos, ese primer punto. El primer punto es clamor, ¿cierto? Entonces clamar es pedir. El significado de clamar es pedir por alguien o por algo, ¿cierto? Este es el significado. El Señor está diciéndote: clama a mí. Entonces el significado es pedir por alguien o por algo. Ahora el segundo punto ahí dice: clama a mí, el primero, y yo te responderé. Es el segundo punto. Yo te responderé. Entonces, responder, ¿cuál es el significado de responder que dice el Señor? Yo te responderé, dice el Señor. Dice el significado: contestar. Responder significa contestar algo para resolver lo que se pregunta. Entonces el Señor dice: yo te responderé, yo te contestaré algo para resolverte el problema que tú estás pasando. Eso es lo que el Señor está diciendo en ese versículo. Y el tercer punto que encontramos ahí, mis amados, que dice: clama a mí, el primero, y yo te responderé, el segundo. El tercero dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces el tercer punto, el significado de enseñar las cosas grandes y ocultas que tú no conoces es: te mostraré milagros grandes y ocultos que tú no conoces. Ese es el significado del tercer punto. Ahora, mis amados, te lo voy a resumir todos 3 puntos. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mi amado y mi amada, tú que me estás escuchando, el Señor dice: clama a mí por tu matrimonio, por tu familiar, por esa enfermedad que estás pasando, por ese problema financiero, por ese problema con tu hijo, quizás por un trabajo, quizás por un empleo, quizás estás pidiendo por la paz de tu hogar, por la paz de tus hijos, por la restauración de tu pareja o de tu vida, o quizás la restauración de algún hijo o hija tuya, ¿cierto? Hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos clamar. Entonces, si necesitamos y queremos nosotros recibir respuesta de parte de Dios, ¿qué tenemos que hacer, mis amados? Clamar. Él nos está diciendo, es un mandamiento de parte de Dios ahí: clama a mí. Para Él poder respondernos tenemos que clamar, ser obedientes, ¿ok? Entonces dice: clama a mí. Entonces tú le vas a clamar por esa petición o esa cantidad de peticiones que tú tienes, porque tenemos muchos problemas, muchas dificultades y tenemos mucho por el cual que clamarle al Señor. Entonces le vas a clamar por lo que tú por el problema que tú estás pasando. Y lo segundo que dice: y yo te responderé. Tú le vas a clamar y el Señor te va a responder. ¿Por qué? El Señor dice que Él no es hijo de hombre para mentir. Y si Él dice que Él te va a responder, Él va a responder ese clamor, ¿cierto? Él va a responder esa petición que tú le estás pidiendo. Entonces mira que Dios es bueno y Dios es maravilloso y misericordioso. Y yo no sé qué momento difícil, qué problema tú estás pasando, pero el Señor lo sabe. ¿Por qué? Porque tú ya le has clamado o le vas a clamar y le vas a pedir por esa petición y el Señor te va a responder. Ahora, lo más bonito de todo y lo más maravilloso y sorprendente es el tercer punto, que dice que cuando tú y yo le clamamos, ¿qué pasa? Dice que
que Él nos responde, pero en el tercer punto dice que Él nos responde ¿cómo? Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. ¿Qué es eso? ¿Cómo responde el Señor? Con cosas grandes, no son pequeñas, porque ahí dice grande, o sea que responde con cosas grandes y maravillosas, y dice que esas cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos son que milagros, mis amados, y un milagro es grande, es algo sobrenatural, y entonces a Dios le gusta mostrarse y manifestarse con algo grande, no con algo pequeño, sino con algo grande, algo poderoso. Él quiere mostrar su gloria y su poder es con algo grande. Por eso dice, y te mostraré con mis cosas con algo grande y oculto. Dice, te enseñaré las cosas grandes. Entonces dice que algo oculto, allá lo que habla algo oculto, ¿de qué está refiriéndose? De que hay cosas ocultas que tú no sabes, que el Señor ya tiene guardado, tiene oculto allá para ti, mis amados. ¿Y qué es eso oculto? Es el milagro de sanidad que tiene para ti, es la restauración para tu pareja, es la restauración para tu vida, es la restauración para tus hijos, es la restauración para tus finanzas. Eso lo oculto, o sea, la respuesta del Señor tiene algo escondido allá y es algo sobrenatural, es un milagro tremendo que el Señor lo tiene oculto. ¿Por qué lo tiene oculto? Porque Él está esperando que tú le clames para Él poder responder. Amén. Entonces dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo que tú y yo no conocemos son los milagros de Dios, eso oculto que está allá, pero el Señor quiere revelarlo, quiere sacarlo a la luz para que revelártelo a ti, para que tú te quedes sorprendida o sorprendido de ver el milagro sobrenatural que Dios va a hacer en tu vida. O sea, mis amados, que el significado de Jeremías 33:3 tiene un poder tan grande que primero que nos dice que hemos de clamar y después nos va a responder, y lo tercero nos va a responder con cosas grandes y sobrenaturales, mis amados, y es algo oculto que el Señor tiene ahí. O sea que todo eso el Señor lo tiene para ti y para mí, simplemente para los que le creemos y para los que clamamos a Él, porque hay muchas personas que están pasando momentos difíciles, momentos duros, y no le claman al Señor, están luchando en sus fuerzas, pero el Señor dice que no luchemos en nuestras fuerzas, sino con el Espíritu del Señor. Entonces, ¿a quién tenemos que clamarle? Al Espíritu Santo de Dios. Él es el que te va a responder. Y yo declaro y profetizo en el nombre de Jesús que ese clamor que tú estás haciendo, le has hecho al Señor o le vas a hacer, el Señor te lo va a responder con cosas grandes y ocultas. El Señor te va a dejar una enseñanza muy poderosa ahí, mis amados. Entonces, esta era la respuesta de Jeremías 33:3, el significado, mis amados. Si este video te fue útil, mis amados, voy a seguir revelándote más de lo que el Señor me ha revelado a mí, de los versículos, para que tú puedas tener conocimiento de qué significado tiene cada versículo. Te hago la invitación a que tú ahí abajito donde está de tu celular, cojas de tu móvil, puedas coger y darle suscribirte, y también puedas darle un like para poder llegar también a tu casa, mis amados, o llegar a la casa de otras personas, ¿ok? Entonces, mil bendiciones y que pases un excelente día.